Gracias nuevamente por la invitación. Y quiero primero felicitarlos y darle gracias a Dios por este congreso. Creo que uno de los regalos más grandes que todos tenemos en la vida es la familia. Y la familia que tiene como modelo, como ideal, la Sagrada Familia. Y de verdad, yo soy muy devoto, creo que alguna vez lo he expresado, de San José. Yo nací un día antes que San José y a lo largo de mi vida, de bautizado, de cristiano, de sacerdote, de seminarista, siempre ha estado presente, ¿verdad?, esa figura de San José. Yo de muchacho era como muy tímido y para mí era un defecto hasta que entendí que San José era el hombre del silencio y valoré muchísimo, ¿verdad?, toda la experiencia de este gran hombre que impacta, ¿verdad?, esa manera de responder a Dios desde el silencio. Cuando el Señor le habla en sueños, se levanta y hace lo que el Señor le pide sin cuestionar, sin negociar, sin preguntar. Simplemente se levanta y cumple con la voluntad de Dios, que es el modelo de todo cristiano y sobre todo de un cristiano que está al frente de una familia, que una de las cosas más importantes, ¿verdad?, dentro de este don de la familia y sobre todo de la misión, la responsabilidad, ese ministerio, como lo llamaba el Papa San Juan Pablo II, de los esposos, de la paternidad, que es hacer presente, ¿verdad? Son instrumentos de ese amor de Dios que hace presente dentro de la convivencia familiar y como lo hemos entendido y sobre todo ahora en esto de la formación cristiana, la formación inicial, la formación sacerdotal, que insiste mucho en esto de que la primera formación es la que recibimos en la casa. Y esa formación nos va ayudando a tener una imagen clara de Dios cuando percibimos esa manera de experimentar el misterio de Dios, que es amor y que lo sentimos a través de la figura del Padre y de la Madre. Ya en ese documento que el Papa Francisco, ¿verdad?, nos regaló para como un fruto de lo que fue el Sínodo de la Familia y todo esto que llevó a una reflexión acerca de la gran problemática que tiene hoy el matrimonio, la familia, todo lo que encierra esta institución sagrada de la familia. El Papa en el primer capítulo habla de esa iluminación bíblica de la familia y presenta a Dios en esas figuras dentro de la familia, como esposo, como padre, presenta la figura de Cristo como hijo y nos habla un aspecto tan hermoso que es la ternura, pero haciendo referencia a la Santísima Virgen María, el amor de una madre. Pero esa figura de esposo, los esposos, ¿verdad?, que ya en psicología siempre el esposo, sobre todo en el momento del embarazo, el esposo, aunque se ve desvinculado de todo el proceso de la maternidad, de lo que la madre experimenta en su vientre, todo aquello que ella va desarrollando en esos 9 meses, donde siente el misterio de una vida nueva que se desarrolla en su interior, lo siente, ¿verdad? Siente al hijo como parte de su vida, de su ser, y ese hijo que va modificando en ella este amor extraordinario, sobrenatural, el amor de madre. Y digo extraordinario y sobrenatural porque nosotros los seres humanos amamos y nos entregamos al máximo hasta que nos lastimen o nos ofenden y ya cuesta como superar las ofensas, las heridas. Sin embargo, una madre lo aguanta, lo soporta, tiene una paciencia. Aunque el hijo lleve una vida totalmente, la madre tiene una capacidad impresionante de aguantar. Y ese aguante, ¿verdad?, la fortaleza que tiene la madre de ver y sentir un sufrimiento tan grande al ver a su hijo cómo destruye su vida, la madre jamás deja de amarlo. Es la única que no pierde nunca la identidad del hijo. Los demás podrán verlo como vicioso, como malo. La madre siempre lo verá como hijo, pero por ese vínculo que se da tan profundo en su ser. Sin embargo, el padre, aunque no tiene la misma experiencia que siente la madre en la maternidad, sabe que ese hijo es parte de su vida.
que ese hijo es su sangre. Y la figura del padre en esos momentos del embarazo, de la espera, es aquel que le da la fortaleza, ese sostenimiento, es la que acompaña a la madre en todo su proceso, lo que debería ser pues un esposo de estar siempre pendiente, de estar como custodio, protector, aquel que le va transmitiendo en el amor que siente hacia su esposa y sobre todo consciente de lo que está viviendo en ese proceso. El padre tiene una misión importantísima en el desarrollo, en el crecimiento, en la formación de ese hijo en el vientre de su esposa, y que con el cuidado, la atención, la seguridad que le presta el esposo a la esposa, hace que ella pueda transmitir emociones de tranquilidad, de confianza, de esperanza, de alegría. Cuando ese esposo le manifiesta la alegría tremenda de saber que van a ser padres. Entonces, tiene una figura tan importante que ya en la figura de Nazaret, ese esposo que siente ese conflicto cuando el ángel le anuncia a María que tendrá un hijo, pero que será el hijo del Altísimo, José se entera de esto y, como hemos escuchado, piensa dejarla en silencio. No quiere ocasionarle daño. Expresa ese amor hacia aquella con quien estaba por casarse, por hacer una familia, pero que quizá en su mente, y como todos lo comprendemos, sentiría una traición, no entendería el por qué María, que ha expresado ser una joven buena, de corazón puro, de sentimientos tan profundos, de una fe tan grande, vive esta experiencia. Pero es el hombre justo, el modelo de esposo, el que no lastima, el que reconoce en esta mujer lo valioso que es, y antes de que ella corra esa suerte de lo que a lo cual era condenada una mujer en una situación así de estar prometida, pero tener un hijo que no es del prometido, tendría que ser condenada a muerte a través de pedrada. Sin embargo, José se muestra como ese hombre justo a quien el Señor en sueño le dice: no temas en tomar por esposa a María y al niño. Y por lo tanto él cumple esto que debe ser la misión y el papel del esposo: el cuidar, el apoyar. Esas imágenes tan hermosas cuando van a empadronarse camino a Belén y en el camino y buscando posada, y toda esa reflexión que vamos a meditar durante este tiempo de la Navidad, en donde se muestra a José quien carga, quien lleva en silencio, quien lleva en su corazón, quien lleva en los sacrificios que ambos tienen que correr, a esa mujer que el Señor le ha confiado como esposa, y aquel niño, al Dios con nosotros, al Hijo del Padre, a quien José debe custodiar como un verdadero padre. Pero que esta imagen que nos hace reflexionar sobre esa identidad de José como el esposo, esa figura que ya en el Antiguo Testamento Dios se revela a su pueblo como el esposo, y el esposo es el que ama, el esposo es el que cuida, es el esposo el que siempre desea para la amada la felicidad, la alegría, la dignidad, que busca siempre enaltecer y dignificar a ese ser amado. Hay una imagen triste, ¿verdad?, que muchos conocemos del profeta Oseas, que se casa con una mujer que le es infiel, y aquel profeta que siente todo el dolor que produce una infidelidad, el sufrimiento, lo que destroza en una persona, y más en la cultura judía, ¿verdad?, con toda esa mentalidad machista, lo desastroso que era para un hombre que su esposa lo engañara. Sin embargo, aquel profeta la lleva al desierto, la seduce como una doncella, trata de reconquistar su amor, porque es ese esposo enamorado de su esposa, que no quiere la condenación para ella, sino que quiere volver a conquistar su amor, a reavivar esa experiencia de matrimonio. Todo lo que sufre el profeta y toda esa experiencia de amor para enseñarnos ese amor de Dios como esposo de su pueblo, como aquel que ama, aquel que no se divorcia a pesar de la infidelidad de su pueblo, sino que siempre
trata de seducir, de enamorar, de que su pueblo responda a ese amor, reconociendo el gran amor que tiene el amado, ese gran amor que tiene el esposo. Todo esto para centrarnos en el papel importante, en la esencia de lo que significa ser un esposo como San José, un hombre de sentimientos, de corazón, de intenciones, buscando siempre la seguridad, el bienestar, la paz para su esposa, su prometida María, del modo como Dios ha amado a su pueblo, del modo como el Señor ha hecho entender esta alianza, este pacto que ha hecho con su pueblo, la alianza que tiene como contenido de este contrato, amar a Dios así como Dios nos ama. Yo soy su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese amor tan grande que es semejante a la alianza que hacen dos personas que se aman. La base, lo fundamental, lo esencial, lo que hace eficaz, es decir, lo que hace auténtico un matrimonio es esa alianza. Él la ama, ella lo ama, es un amor recíproco. Y el que ama siempre busca la felicidad y el bien para el ser amado. Es la base. Y ya decía, es un amor dentro de la existencia humana, un amor que se alimenta, un amor que se fortalece, un amor de todos los días. Decía un sacerdote, cuando un hijo se va a estudiar y pasa 5 o 10 años fuera, regresa, los papás lo acogen como si se hubiera ido ayer. Pero cuando los esposos se distancian y se pierden los detalles, las expresiones de cariño, de amor de día a día, ese matrimonio puede correr mucho peligro, porque el amor de los esposos es un amor que va creciendo en el diálogo, en la escucha, en esas palabras que expresan aquellos 3 conceptos o 3 palabras que el Papa Francisco recordaba a los matrimonios, constantemente lo recuerda: perdón, permiso y gracias. El perdón porque a veces se falla, el permiso que es el dialogar, el tomar decisiones juntos, el no imponer o hacer las cosas, sino que siempre tener ese vínculo del diálogo, de la comunicación, de estar siempre en comunión. Y el gracias por esa bendición que Dios ha regalado en aquella persona que es el complemento perfecto. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, hay un término en hebreo que quiere expresar algo así como eso, como el complemento, lo que le hacía falta al hombre para ser completo. Y esa expresión o esa palabra quiere ser signo de eso, de que todo ser humano encuentra ese complemento que es su esposa o su esposo. Es decir, esa persona donde hay compatibilidad y donde en esa compatibilidad, que no es solamente esa compatibilidad del hombre y de la mujer, sino en su carácter, en su modo de ser, en su personalidad, cuando se complementan, hacen un solo ser, una sola carne, un solo corazón. Esa experiencia tan profunda y maravillosa que Dios regala a la familia en los esposos. Y ahí, en el amor, el respeto, el cariño, los detalles y sobre todo es estar siempre atento, como José estuvo atento de María, como estuvo atento del niño, de esa pequeña familia de Nazaret, aún en esas circunstancias donde el niño corría peligro y el Señor le va inspirando, es estar siempre en ese vínculo tan íntimo, tan profundo de esta pequeña familia de Nazaret que expresa todo lo que debe ser un hogar, en el diálogo, en la reconciliación, en la gratitud, en ese estar siempre cercano. Los esposos educan a los hijos, aprenden a amar, van reconociendo esa dignidad y todo lo que significa la familia, lo que significa la fidelidad, lo que significa el poder solucionar las diferencias sin gritos, sin insultos, sin golpes, sino en ese diálogo de 2 personas que se aman, 2 personas que luchan para que el hogar sea un lugar de bendición, sea un lugar donde el Señor esté siempre presente entre ellos. Y cuando hay alguna situación que haya que discutirla, se busca siempre ese clima propio de los esposos,
del respeto, de la escucha, del diálogo, del estar siempre pendiente de todos. Fue impresionante cuando el niño Jesús se le pierde en la caravana y María y José regresan. Y esa expresión, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Esa angustia cuando el hijo se extravía. El niño Jesús o el joven Jesús que estaba ahí delante de los doctores. Pero a veces muchos esposos pierden de vista dónde están sus hijos, las situaciones que viven sus hijos. Esta figura de estos esposos que están pendientes, atentos, vigilantes a este don tan sagrado que Dios les ha dado, como es la familia, como son los hijos. Por eso, San José nos muestra un modelo de esposo. Ese esposo que cumple la voluntad de Dios, que acoge la familia, que la asume, que la cuida, la protege y la ama. Esa experiencia tan hermosa que muestra San José y que se va entendiendo desde esa figura que la Sagrada Escritura nos presenta en el Antiguo Testamento de un Dios que ama a su pueblo como un esposo de verdad, en el sentido más amplio de la palabra. El esposo es el que se entrega totalmente a la esposa, y cuando esa entrega se hace mutua, es una experiencia tan profunda de amor, al punto, ¿verdad?, de vivir esa experiencia que ya decía el Papa San Juan Pablo II, cuando hablaba de los matrimonios, hablando, como decía hace un momento, del matrimonio como un ministerio, un signo que hace presente ese amor de Dios esposo, y que decía, dentro del vocabulario, del lenguaje de los esposos, se elimina ese concepto del yo, de lo mío. La persona entiende, el esposo y la esposa van entendiendo que cuando se ama, ya mi vida no es mía. El esposo vive para ella, vive por su familia. Ya mi vida no me pertenece. Vivo por esa familia, velando por su felicidad, su alegría, su bienestar, su estabilidad. El que ama de verdad sabe que su vida se vuelve una ofrenda, un sacrificio para el otro. Esto que lo asume San José de una manera tan silenciosa, una manera tan callada, sin decir una sola palabra en toda la Sagrada Escritura, pero esas expresiones de silencio, de diligencia, de escucha. Decía el Papa Francisco, San José oraba en sueños. Y es interesante meditar sobre esto, ¿verdad? Porque en la oración lo más importante no es lo que le decimos a Dios, ya Él lo sabe todo. Lo más importante es poder escuchar la voz de Dios, poder entender lo que Dios nos está pidiendo. Y sobre todo, eso que Dios pide a los esposos de cara a su esposa y de cara a los hijos. Esas enseñanzas tan grandes que nos da San José. Y esa figura también tan importante, si decíamos eso, que la figura de un esposo es darle fortaleza, consuelo, ánimo, serenidad, estabilidad a la esposa, sobre todo en sus momentos difíciles, no solamente en el embarazo, en muchos momentos de la vida. Decía el Señor cuando creó a la mujer, la hará tu compañía y tu ayuda. Esa persona que camina con Él, pero que también la ayuda. El esposo le da siempre esa ayuda y esa presencia que la fortalece, que le da seguridad en todos los momentos de la vida. Pero se convierte también en una figura importante para el hijo o para la hija. Así como José, pendiente de Jesús, consciente de quién era, el hijo de María, el hijo de Dios, aquel hijo que se lo confía en esta pequeña familia de Nazaret. Esa conciencia de que ese niño era la salvación del mundo, era el que todos estaban esperando. Ahí estaba el cumplimiento de la promesa. Y por lo tanto, la conciencia que tenía José de esa responsabilidad de cara a ese hijo que el Señor
El padre le estaba confiando a él, haciendo las veces de padre. Y que si fuéramos conscientes de la obra que Dios quiere hacer en los hijos, así como la tenía San José, que esos hijos que son una bendición de Dios, esos hijos que tienen toda una riqueza en su vida, y que esa riqueza empieza a fortalecerse cuando el niño, desde ese primer anuncio de que la mujer está concibiendo un niño, de que están en espera de un hijo, y que ese es un momento de alegría, de felicidad, y a eso, como decía, son las primeras ganancias, como la entendería San Pablo. Habla de que en este mundo todo es ganancia. Y ya desde que llegamos, desde ese momento de la concepción, donde mucha gente duda a veces si es o no es ser humano, pero ya en ese momento en que el óvulo es concebido, ya todas esas experiencias que las emociones y todo lo que la madre le transmite, unido a la serenidad, a la confianza, a la fortaleza que le transmite el esposo, ya el hijo o la hija va recibiendo esas emociones que le van a dar una vida saludable. Yo he escuchado de padres que le hablan a su hijo cuando está en el vientre, que le cantan. Dicen que el hijo lo primero que escucha es siempre el corazón de la madre. Después se escucha su voz. Pero escuchar la voz del papá, eso le da a los hijos una serenidad. Ya en su nacimiento, cuando empieza la vida, esa voz de la madre y del padre, cuando le hablaba en el vientre, le van transmitiendo la seguridad que sentía en el vientre de la madre. Todo esto que va recibiendo el niño desde el momento de la concepción y todo ese proceso de la niñez, de la infancia, del embarazo, niñez, de la adolescencia, del discernimiento sobre la vida, sobre la vocación, sobre lo que quiere ser. Todo esto es importante siempre, la cercanía, la confianza, el amor, todo lo que un padre le transmite a sus hijos. Y sobre todo es estar pendiente como José y María. Cuando el niño se extravía, desesperadamente van a buscarlo. Es estar siempre pendiente de dónde están los hijos. A veces los hijos están en la casa, pero su mundo está lejos de la casa. Hay tantas cosas que los padres se enteran ya cuando se desata un problema, cuando explota algo, pero ese padre que tiene ese diálogo constante, que es cercano, que juega con su hijo, que lo escucha, que lo aconseja, que le enseña tantas cosas de la vida, a jugar, a montar bicicleta, a muchas actividades, ese padre que está tan cercano al hijo va formando un hombre de esperanza, de convicciones, un hombre que en su interior va a llevar eso que se entendía en la época de los patriarcas, la época de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, esa época donde el padre era la autoridad religiosa y la autoridad política. Y el concepto de paternidad en la antigüedad era la prolongación de la vida. Es decir, no solamente la vida biológica, que se prolonga la sangre, se transmite y se prolonga la fe, los valores familiares, los valores sociales, las actitudes de convivencia, el respeto, el trabajo, la honestidad, todo eso que un padre va transmitiendo a sus hijos, consciente de que se lo transmite a sus hijos y sus hijos a los hijos, y se va prolongando, es decir, ese concepto tan grande y tan sagrado de lo que significaba un hijo y de la responsabilidad que había en la paternidad, educar, formar, crear conciencia, crear actitud, formarlos en la fe, en esa fidelidad a la antigua alianza. Esta figura de San José, que ha heredado todo a esa tradición del pueblo de la antigua alianza y que vivían todavía esos valores tan grandes. Yo recuerdo que el Papa San Juan Pablo II también decía, cuando hablaba mucho de esta cultura o anticultura de la muerte, y en una entrevista que le preguntaban que cuál era la obsesión de hablar tanto de esa cultura de la muerte, el Papa decía, es que antes habían cosas que eran impensables,
que unos padres quisieran matar a un hijo, o que unos hijos quisieran matar a su padre ya en sus últimos momentos. Era impensable. Un hijo era una bendición, un hijo era una alegría tremenda, un hijo era una responsabilidad. Y ya desde la antigüedad se veía esa concepción tan amplia de lo que significaba ser padre, de su compromiso y responsabilidad para con ese hijo. La meta, hacer de él un hombre. Eso lo expresaba el rey David cuando le decía a Salomón, antes de entregarle el trono, sé un hombre. Cumple con la voluntad de Dios. Sé todo un hombre. Ser un hombre, es decir, ser una persona adulta, no es hacer las cosas que hacen los demás, es cumplir la voluntad de Dios. Es entender cuál es el designio que Dios tiene para ti, para tu misión, para las responsabilidades que tienen esa figura tan importante de un padre que debe tener las características de este hombre bueno y justo como San José. El hombre obediente, el hombre que confía en Dios, el hombre que se abandona en el silencio a cumplir la voluntad de Dios y el hombre que expresa toda esa experiencia de su fe a través de ese seguir los pasos de esa obra creadora que quiere hacer del hombre, de la humanidad, de cada persona, una persona plena, que tiene como meta la felicidad y que se entiende que la felicidad no es un alcanzarla y punto. La felicidad es un camino, es un proceso. Y para poder alcanzar, tener la mirada fija en esa felicidad o en esa bienaventuranza o en esas dichas que nos habla el Evangelio, es decir, en esa plenitud de vida, la mirada o la esperanza tiene que estar puesta en el Señor, así como José la puso en ese Dios que le confió a la Sagrada Familia. En ese caminar, donde hay pruebas, donde hay exigencias, donde hay peligros, donde hay muchas situaciones adversas en el camino de la vida, pero consciente como José de que ese hijo tenía una misión en este mundo, esa misión, a pesar de las adversidades, de las dificultades, de los peligros, lo asume con plena confianza en Dios. San José es ese modelo de hombre justo, de hombre que asume su rol de esposo, de padre, de cabeza de esa familia. Ojalá pues que el meditar y contemplar todo este misterio del amor, de la experiencia, del amor de Dios, que el Señor nos los transmite desde el inicio de la vida, a través de nuestros padres, de papá, de mamá, cada uno, como decía el Papa Francisco, ¿verdad? En esta hermosa exhortación, el amor es Leticia, la alegría de amar, de poder experimentar ese amor de Dios, entendiendo que Dios nos ama como veo que mis padres se aman, de poder entender esa experiencia de un amor de padre, viendo cómo mi padre me ama, con ese amor puro, ese amor fuerte, ese amor exigente, ese amor que me hace entender la paternidad de Dios. Muchas veces tenemos conflictos, a veces con ese tema de la autoridad, incluso muchas personas que tienen conflicto con esa imagen de Dios por esas desviaciones que se tiene de la paternidad. Una es el paternalismo, otra es el ser patrón. El paternalismo es el que todo lo permite, el que siempre está dándole todo al hijo y no le enseña una vida de sacrificios, de esfuerzos, de ganar y luchar por aquellas metas, logros que quiere alcanzar. O el patrón, que es el que impone, el que manda, el que va limitando la creatividad o la libertad o la confianza hacia el padre, más bien le siente miedo. Esa paternidad clara, esa paternidad cercana, esa paternidad que es signo de la paternidad de Dios. Por eso, San José y la Sagrada Familia son un modelo grande. Hoy en día en una humanidad donde, como lo decía también esta carta, muchas personas tienen miedo a amar, tienen miedo a hacer una familia, tienen miedo al matrimonio, tienen ese miedo de comprometerse, porque quizá no han encontrado los modelos, las orientaciones,
las experiencias de amor tan hermosas que Dios ha querido transmitirnos, como fue en esa experiencia de la Sagrada Familia de Nazaret. Que este congreso nos ayuda a contemplar lo maravilloso, lo grande que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de nuestras familias, y que nos impulsa a seguir purificando, renovando e inspirando. Hay tantos padres que hoy en día se convierten en modelos de paternidad, que inspiran a otros padres, que enseñan a los amigos a ser buenos padres, como lo fue San José, amando, custodiando, estando siempre pendiente de su familia, evitando cualquier peligro que pueda poner en riesgo la felicidad o la integridad de su hogar. Que San José nos inspire cada día a seguir construyendo ese reino de Dios entre nosotros, y un reino que empieza a crecer en el corazón de aquella persona que desde pequeño, desde el vientre materno, siente el inmenso amor de Dios a través de la paternidad y de la maternidad, a través de esos tesoros que son los padres, de ese ambiente, esa primera iglesia, esa primera comunidad evangelizadora que es la familia, y que el padre y la madre que lo educan para una vida dentro de la sociedad, los educan también en la fe para que sean discípulos y misioneros del Señor en medio del mundo. Que el Señor les bendiga y que San José siga intercediendo, siga protegiendo a nuestras familias, siga siendo modelo de lo que tiene que ser la familia hoy en nuestra humanidad.